buenas tardes, queridos niños. Me alegra mucho saludarlos nuevamente. Les doy la bienvenida a nuestra clase de Escuela Bíblica Infantil y como siempre los invito a estar muy atentos, súper concentrados, así que vamos a disponernos para que nada nos distraiga y podamos guardar en nuestros corazones la enseñanza de hoy. Vamos a iniciar este tiempo dando gracias al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este maravilloso día de vida que nos das. Gracias por la semana que nos permitiste vivir, gracias por nuestra familia y por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo acerca de ti a través de estas enseñanzas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes a entender y recordar todo lo que vamos a aprender hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis niños, antes de iniciar la enseñanza, vamos a recordar lo que aprendieron la semana pasada con la profe May. Con ella trabajaron la pregunta número 4 que dice, ¿cómo puedes glorificar a Dios? Y les enseñó que a Dios lo podemos glorificar de dos formas, amándolo y haciendo todo lo que Él nos manda. Entonces, ¿cómo era? Dos formas en las que los podemos glorificar, amándolo y haciendo todo lo que Él nos manda. Hoy vamos a trabajar la pregunta número 5 del Catecismo Infantil de Westminster, que dice, ¿por qué debes glorificar a Dios? Y la respuesta dice, porque Él me creó, me conserva y salva. Entonces, para entender más esta respuesta, vamos a analizarla en 3 partes. Lo primero que nos dice la respuesta es que debemos glorificar a Dios porque Él nos creó. Y es que debemos recordar que justamente la primera pregunta que vimos en este catecismo era esa pregunta que decía, ¿quién te creó? Y si recuerdan bien, en esa ocasión aprendimos que Dios fue el que nos creó. Aprendimos que en el principio Dios creó todas las cosas que existen. El sol, la luna, las estrellas, los animales. Y en el 6º día creó al hombre. ¿Sí recordaban? Espero que sí. Y también en la pregunta 3 vieron con la profe Luz Marina ¿para qué nos creó Dios? Y con ella aprendieron que Dios nos creó para su... Vamos a ver si recuerdan para qué nos creó Dios. A ver, ¿para qué nos creó Dios? Dios nos creó para su gloria. Entonces, si Dios nos creó para su gloria, ese es el principal motivo por el que nosotros lo debemos glorificar. Porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Vamos a ver entonces un versículo que está en Romanos capítulo 11 versículo 36 y yo creo que este versículo ya se lo saben de memoria porque la profe Isabel se los dejó de tareita la semana pasada, así que bueno, espero que se lo hayan memorizado y de todas formas lo vamos a poner aquí en la pantalla. Romanos 11, 36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Como podemos ver en este pasaje, todo lo que existe, incluso nosotros los seres humanos, fuimos creados por Dios y para Él mismo. Dios nos creó y nos creó para Él, para su gloria. Lo mismo podemos ver en el libro de Isaías. Miremos lo que dice Isaías 43:21. Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Sí ven? Aquí podemos ver que fue Dios el que nos creó. Y cuando dice que nos dice este pueblo he creado para mí, ¿cierto? Entonces Dios nos creó y cuando dice... lo segundo que dice, mis alabanzas publicará. Lo que está diciendo es que nos creó
y que nosotros vamos a darle gloria a Él. Así que el motivo principal por el que debemos glorificar a Dios es porque Él nos creó. Él fue el que nos dio vida a nosotros. Él fue el que nos puso en el vientre de nuestras mamitas, el que nos permitió nacer, el que nos ha permitido crecer. Entonces la gloria de nuestras vidas debe ser para Dios. Lo segundo que dice la respuesta es que debemos glorificar a Dios porque Él nos conserva. Es decir, que cuando Dios nos creó, no nos dejó por ahí abandonados para que viviéramos a nuestra suerte. No, señores. Al contrario, Dios nos creó, pero también nos cuida, nos sustenta, nos ayuda a permanecer en Él. Y eso quiere decir que nos conserva, ¿cierto? Nos sigue cuidando para que podamos vivir para Él. Un ejemplo de esto lo podemos ver en un pasaje que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 1, los versículos 8 y 9, y los vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este versículo me hace recordar una historia que está en la Biblia. Miren lo que dice este versículo, que Él nos mantendrá firmes hasta el final, que Él nos va a mantener fieles, ¿sí? Que Dios hará, por su fidelidad, hará que nosotros permanezcamos en Él. Y ese versículo en el que habla que Dios nos ayudará, que nos cuidará hasta el final, ese me hace recordar una historia muy linda, una historia que está en la Biblia acerca de un niño que era muy juicioso, que amaba y respetaba a su papá y que había aprendido a amar y a respetar a Dios. Este niño se portaba muy diferente a sus hermanos y fue creciendo así. Y ese niño se llamaba, ¿cómo se llamará ese niño? Ese niño se llamaba José. Y por ser tan juicioso y hacer las cosas de la manera correcta, los hermanos le tenían envidia. Los hermanos no lo querían mucho. Yo creo que ustedes deben conocer esa historia, la historia de José. ¿Sí recuerdan lo que le pasó? La Biblia cuenta que un día los hermanos lo golpearon y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Y allá en Egipto pasó muchas situaciones difíciles en las que pudo haber deshonrado a Dios. Pudo haber deshonrado a Dios en sus acciones. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades en las que le golpeaban, lo insultaban, lo metieron en la cárcel, y también en medio de esas tentaciones en las que lo invitaban a hacer cosas que desagradaban a Dios, en medio de todo eso que estaba pasando, la Biblia dice que José fue fiel a Dios. Pero, ¿por qué José pudo mantenerse fiel? Pensemos un momento, mis niños, ¿qué fue lo que pasó con José? ¿Por qué él pudo mantenerse fiel a Dios? ¿Por qué él pudo honrarlo con sus acciones a pesar de todas esas dificultades? ¿Acaso no era más fácil olvidarse de Dios y vivir igual que vivían los demás personas allá en Egipto, adorar los dioses que adoraban los egipcios, y respetar a Dios de las maneras en que lo hacían las personas que vivían allá en Egipto? Quizá habría sido más fácil para José, pero José se mantuvo fiel. ¿Y por qué creen que se mantuvo fiel? Eso no se debió a que José fuera muy buen cristiano. No, José no se mantuvo fiel por eso. José se mantuvo fiel en medio de todo eso porque Dios siempre lo estuvo cuidando. Dios siempre estuvo ayudándolo a ser fuerte y a ser firme en sus convicciones. Dios
siempre estuvo con José. Él nunca estuvo solo. En medio de la prisión, en medio de la esclavitud, en medio de todo lo que vivió José, nunca estuvo solo. El Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, su papá, el Dios en el que él creía, allá en Egipto, también estuvo con él y lo estuvo cuidando y lo estuvo ayudando a permanecer fiel. Dios siempre estuvo con él. Y así mismo, mis niños, aunque nosotros estamos en este mundo en el que nos rodean muchas cosas pecaminosas, en el que el mal dirige la vida de muchas personas, en el que de pronto nuestros amigos nos invitan a hacer cosas que a Dios no le agradan, en medio de este mundo en el que pasamos diferentes situaciones que a veces nos ponen tristes o que nos hacen sentir mal, en medio de todo esto, Dios prometió que nos cuidaría y nos ayudaría a permanecer fieles a Él. Por eso nos dio su Espíritu Santo, a través del cual nos fortalece, nos consuela, nos guía y nos ayuda a mantener la comunión con Jesucristo, para que podamos estar fuertes cuando viene la tentación y podamos permanecer firmes en Cristo cuando pasamos por diferentes pruebas, diferentes momentos difíciles, enfermedades o escasez económica, o cuando vemos que de pronto nuestros papás están pasando por situaciones que están como pasando situaciones difíciles. En medio de todo eso, Dios está con nosotros. Él no nos abandona a pesar de las diferentes circunstancias por las que estemos pasando. Así que no debemos olvidar que el segundo motivo por el que debemos glorificar a Dios es porque Él nos conserva, es porque Él sigue cuidando de nosotros. ¿Listo? Y por último, el tercer punto de nuestra respuesta dice que el motivo por el cual debemos glorificar a Dios es porque Él nos salva. Y es que, mis niños, cuando Dios nos llama para que le obedezcamos y le sirvamos, Él va ayudándonos a crecer en el conocimiento de su palabra y en nuestra comunión con Él todos los días de nuestras vidas. Es decir, que siempre está trabajando en nuestros corazones hasta el día en que Él nos llame a su gloria y nos lleve a su presencia, porque Él nos escogió para salvación y para que estemos con Él por la eternidad. Miremos lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6, también leído de la Nueva Traducción Viviente, dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Miren, tan lindo, este versículo precioso nos confirma que Dios es el que nos llama y el que nos cuida hasta el día final. Así como cuidó a José, recuérdenlo, así también nos cuida a nosotros. Hasta que Él nos llame a su gloria. Y cuando muramos podremos estar con Él por la eternidad, porque Él nos salvó. Así que podemos estar seguros que nuestra salvación está en Cristo asegurada. Y por eso lo debemos glorificar. Porque aunque no depende de nuestras acciones, Él nos ayuda a vivir para su gloria. Entonces vamos a recordar lo que aprendimos este día. Hoy trabajamos la pregunta número 5, que decía: ¿por qué debes glorificar a Dios? Y aprendimos que debemos glorificar a Dios por 3 motivos. A ver, recordemos. Primero, porque Él nos creó. Segundo, porque Él nos conserva. Y tercero, porque Él nos salva. Muy bien, vamos a terminar dándole gracias a Dios por esta enseñanza. Los invito a orar. Precioso Señor, te damos gracias por la enseñanza de hoy. Gracias porque pudimos aprender que fuiste tú quien nos creó, que tú nos cuidas y nos conservas en este mundo para ti, y un día podremos estar contigo por la eternidad. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir para tu gloria,
que con nuestras vidas, que con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que decimos, podamos darte la gloria en todo tiempo. Te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados y que cada día nos ayudes a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niños, espero que recuerden esta enseñanza durante la semana y ahora los dejo con la profe Isabel para que sigan realizando la actividad. Recuerden memorizar los versículos que ella les deja y también contestar las preguntas para seguir completando su rompecabezas. Los quiero mucho y les envío un súper abrazo. Dios los bendiga. Chao. Hola niños, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Para empezar vamos a ver cómo va nuestro rompecabezas. Esta fue la ficha que les di el domingo pasado a los niños que van al día. Los felicito y felicito también a los que estaban atrasaditos y ya se están adelantando. Espero que sigan así de juiciositos. Ahora vamos a ver las 3 preguntas para hoy. Pongan mucha atención. La primera pregunta es, ¿por qué debes glorificar a Dios? ¿Por qué debes glorificar a Dios? Recuerden que al comienzo de la clase la profe leyó la pregunta y la respuesta. La segunda pregunta es, ¿quién nos mantendrá firmes hasta el final? ¿Quién nos mantendrá firmes hasta el final? Y la tercera pregunta es, ¿por qué José pudo mantenerse fiel a Dios? ¿Por qué José pudo mantenerse fiel a Dios? Espero que hayan prestado mucha atención a la clase porque la profe les explicó todas estas cosas. Entonces, recuerden también que las preguntas las deben responder en los comentarios de la página web de la iglesia porque en YouTube no se pueden escribir. O si no, también las pueden llevar escritas en una hoja a la iglesia y me las entregan a mí. Ahora vamos a mirar el versículo para memorizar esta semana. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios los bendiga, niños. No olviden memorizar el versículo y seguir juiciositos respondiendo las preguntas. Nos vemos la próxima clase. Chao.